Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón, gracias. Y terminamos el año 2024, aunque es algo, lo de los años es algo consensuado, ¿no? No tiene por qué ser de otra manera, pero como hablábamos el otro día, qué bueno es poder decir Ebenecer, ¿no? Hasta aquí Dios nos ayudó. No sé si tenemos algún motivo por el cual pensar que el Señor ahora dice, ya estoy harto de vosotros, os dejo y me dedico a otra cosa. Hombre, airado está Dios seguro, porque no puede estar contento con sus criaturas humanas, ¿no? Y tristemente, en especial con las que pues, confiesan su nombre y dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de Él, ¿no? Que es lo que denuncia Dios mismo por boca de los profetas y por el mismo Jesús. Entonces, eso es lo que yo creo que indigna más y aira más la hipocresía, ¿no? La repugnancia de la hipocresía, porque vemos como Jesús, a quien más fuertemente trató y con más vara de ira santa fue a los hipócritas fariseos y saduceos, ¿no? Y los llamó pues, sepulcros blanqueados, menuda definición, ¿eh? Muertos con apariencia de vida, o sea, con engaño, ¿no? Disfrazados de vivos, ¿no? Y entonces está enfadado Dios, sí, con gran parte de los habitantes del planeta, sí, pero también yo estoy viendo que está contento con los hijos, los hijos fieles, el remanente de siervos que se entusiasman y se gozan de agradarle, de honrarle y de obedecerle. O sea, esto es así de sencillo, ¿no? Y de ser instrumentos de gracia divina para salvar, sanar, libertar almas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ver el lado positivo de Dios, que es ese, no es que tenga ningún lado negativo, pero el lado que más nos enamora. Uh-huh. Porque, hombre, la ira santa de Dios también nos puede satisfacer, ¿eh? Cuidado. Claro, porque uno dice, madre mía, ¿cómo no va a derramar su juicio y su castigo con lo que hay? O sea, ¿esto qué es, no? Pero el lado bueno de Dios, porque es que existe el lado malo, cuidado. Job dice de recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo, y es que existe el lado malo, ese que significa el uso de la vara y la disciplina, ¿no? Porque, como dice la epístola de Hebreos, a nadie le gusta la disciplina a primera vista, ¿no? Pero luego produce una bendición especial de cambio de persona, ¿no? De perfeccionamiento, ¿no? Y de justicia cumplida. O sea, al final te das cuenta de que Dios no te abandona si te castiga. Esto es curioso, porque una cosa es el castigo de Dios para sus hijos y otra cosa es la ejecución. Uno es la disciplina y otro el juicio, ¿no? Claro, eso es ejecución, condena y punto. Sí, porque Dios podría... Yo pensaba, ¿no? El rey Saúl, ¿no? El rey Saúl. Va varias veces Samuel a decirle que Dios le había quitado el reino, pero no se lo quita, ¿no? Y dice,
ha elegido otro mejor que tú, tal, no sé qué, y pasan un montón de años desde esas primeras manifestaciones hasta que finalmente muere en desgracia Saúl. Pero son oportunidades que Dios fue dando a Saúl para que se arrepintiese. Incluso 2 veces que pudo David ejecutarlo, matarlo, que habría sido lo correcto, porque David estaba huyendo sin parar por la persecución feroz de Saúl, que no iba con chiquitas, él iba a matarlo. Saúl quería matar a David, y desde que se llenó de envidia, de celos. Sí, cuando entiende que es el que va a sustituirle, ¿no? No, y antes, cuando viene triunfante, y es más honrado por el pueblo que él. Él había sido un luchador pues victorioso por la gracia de Dios, valiente, ¿no? Impresionante, pero David se convirtió en el paladín de la valentía y de la manifestación del poder divino, ¿no? Cuando venció a Goliat. O sea, imagínate tú, un crío, un adolescente, ¿no? Venciendo a Goliat, y luego pues encima librando batallas de victoria en victoria. Y cuando le pide 100 prepucios para que entregarle a Mical como esposa, pues no sé si trae 200 o lo que sea. Es decir que y todo el pueblo pues canta, y las mujeres del pueblo, Saúl venció a 1000 y David venció a los 10.000. Entonces esto le enajenó. Es que la envidia qué mala es, ¿no? Pero no fue como en el caso de Ananías y Safira, que es fulminante, ¿no? En el caso de... Es decir, y hay muchos casos, tanto en la Biblia como en la vida cristiana, en la que Dios avisa. Y si Dios avisa, es para dar una oportunidad al arrepentimiento, porque si no, Él puede ejecutar y punto, y se acabó. Sí, o para usar esa situación que prolonga en el plan purificador, pues en el caso de David, pues con esas victorias y esas aureolas, tener que vivir humillado, imagínate tú, escondido como un lobo en cuevas. Sí, preparando su carácter en el caso de David. Forjando su carácter. Y es que no lo hace Dios solo con Saúl, va, y luego lo hace con Absalón, el hijo de David, que lo humilla hasta. ¿Por qué? Pues porque, cuidado, es que muchos anhelan unción y no se dan cuenta del peligro que tenemos en recibir mucha unción sin la madurez para sufrirla. Yo diría sufrirla. Sufrirla en el sentido de sufrir las tentaciones que contrae esa unción, imagínate hacer milagros, por ejemplo, al estilo de los profetas Elías, Eliseo y de los apóstoles, pues si no estás en un estado de humildad y de mansedumbre y de dominio propio, pues el ego se puede disparar, ¿no? Y a David pues lo trató Dios tremendamente, constantemente, pero por eso después le perdonó también. Claro. Y fíjate tú, si después de tratarle varias veces con quebrantamientos, como en el caso de la persecución de Saúl, a pesar de ello, el hombre cae en adulterio y en llevar a la muerte a su capitán predilecto para ocultar el embarazo que produce a su esposa mientras estaba en la batalla. Él toma a la mujer de su capitán. Tremendo, tremendo. ¿Te das cuenta cómo hay una batalla entre la unción y lo que es la reacción del ego humano, ¿no? Y la paciencia de Dios, porque al final Dios conocía el corazón de David y sabía que se humillaba. David siempre se humillaba. Sí, en cuanto se encontró en las situaciones de
confrontar su propia realidad, siempre fue a humillarse y a pedir perdón. Y en cambio Saúl no. A la caída del precio de la soberbia. La soberbia es imperdonable. Pero no solo Dios, sino que perdonar nosotros la soberbia, no, podemos perdonar la soberbia, pero no la soberbia. Es decir, que hay que ser implacables con el pecado y sobre todo con esos pecados, que es la madre de todos los pecados, es la esencia que adquirió Satanás al rebelarse contra Dios. Esa es una esencia que le llenó la soberbia, le llenó. Fue invadido de soberbia por tener esa pretensión de destronar al Hijo de Dios, ¿no? Y suplantarlo, ¿no? En el trono. En su batalla contra él en el cielo, arrastrando nada menos que una tercera parte de los ángeles. Sí, que era su ejército, ¿no? Que luego fue su ejército. Pero antes también, porque eran uno de los tres. Antes era también, uno de los tres. Él había deslumbrado a esa tercera parte de los ángeles porque él era el arcángel predilecto, él era el más ungido de todos los arcángeles y el que más responsabilidades tenía en el cielo. Es decir, que dice, y ahí también pues volvemos a ver si en un arcángel que se supone que tiene una sabiduría y una espiritualidad fuerte para soportar las tentaciones, resulta que dice que por la multitud de sus contrataciones se enorgulleció, se ensoberbeció. Porque sin embargo están los otros dos grandes arcángeles, ¿no? Que eran Gabriel y Miguel, sí. Que siguen siendo siervos. Claro, porque es que está muy claro, el asunto es sencillo, es la opción A y la opción B. Enorgullecerse o humillarse, o vivir humillado, vivir sin hinchársele el corazón a uno. Entonces esos arcángeles pues honran a Dios y se mantienen santos en su comportamiento, pero también tenían libre albedrío. Claro. Lo cual honra a Dios. Claro. Y todo en el plan de, al final, pues tener un ejército de personas por vocación, no por obligación. Claro. Y así Gabriel y Miguel por devoción. Pues esa admiración, adoración y completa entrega, ¿no? al omnipotente, al omnipresente y al que es amor. Y sucede lo mismo con nosotros, o sea, tenemos la acción A y la acción B. Humillarnos delante de Dios, aprender humildad cada día y sujetarnos, someternos o ser rebeldes. Claro. Hay esperanza en el año nuevo para aquellos que viven en humildad, ¿no? Y sin embargo hay malas noticias para aquellos que se creen mejores que los demás, ¿no? Sí, no, hay una perspectiva agridulce, ¿no? Es agria la panorámica que se plantea el 2025 para millones y millones de personas que persisten en sus abominaciones, en sus blasfemias, en el menosprecio a Dios, ¿no? Y en el insulto que es no creerle, porque es llamarle mentiroso. O creer a alguien, pues no te creo, pues me estás llamando mentiroso, pues así de claro. Sí, yo a veces cuando hay alguna persona que me pregunta algo y luego pone en duda mi respuesta, me enfado. Pues no me preguntes, si me preguntas, por lo menos respeta mi respuesta, aunque no estés de acuerdo con ella, ¿no? Ya. Pero dices, te estoy dando mi opinión, me estás pidiendo mi opinión, pues respétala. Lo que pasa es que la gente cuando pide opinión lo que está pidiendo es consentimiento o aprobación a
a su tesis, ¿no? a su deseo, ¿no? A su planteamiento. Generalmente es así, nuestro corazón, el ser humano, generalmente es así. No nos planteamos la posibilidad de pedir una opinión que sea contraria a lo que estamos deseando, ¿no? No, eso no sé, no, estamos queriendo, esa es la actitud carnal, sí. ¿no? Sin embargo, dice la palabra que en la multitud de consejeros está la victoria. La victoria o la sabiduría, depende, hay dos textos, ¿no? Y nos dice eso, dice, mira, cuando alguien es sabio en su propia opinión, eso le lleva el camino de la soberbia, ¿no? Bueno, yo creo que es consecuencia de la soberbia. Nadie es sabio en su propia opinión si antes no entró la soberbia. Ya. Si no entra la soberbia y estás empapado de mansedumbre y de humildad de Cristo, pues no te entra ese enaltecimiento. Ya el enaltecimiento es inmediata consecuencia de que entró la soberbia, entró el orgullo, entró el empoderamiento del ego, el anhelo de aplauso, de éxito, de ser más que los demás, ¿no? Y bueno, pues las consecuencias son múltiples y todas fatídicas. La soberbia tiene una cantidad de hijos malditos tremendos, ¿no? Es una mala madre. Es tremendo cuando hay alguien que no acepta una crítica, ¿no? A mí, volviendo a David, ¿no? David, cuando se marcha de Jerusalén porque viene Absalón a hacerse cargo con gran parte del pueblo, él se marcha, y hay gente que no le entiende, que él se marcha en humildad, ¿no? Y dice, bueno, si el pueblo piensa que es otro el que debe de estar, si Dios no me respalda en la posición en la que estoy, yo me marcho, yo me retiro. Frente a los que le estaban diciendo, pero tú eres el ungido, tú eres quien tienes que estar ahí en el sitio, ¿no? Y sin embargo él dice, si no tengo el respaldo de Dios y el respaldo del pueblo, yo no pinto nada aquí. Yo creo que la motivación principal de David no fue esa, ¿no? Porque en esas hay que ponerse en aquella época. En aquella época el enfrentamiento era a muerte. O tú me matas o yo te mato. No había otra opción. Y David no quería matar a su hijo, ni que su hijo le matara a él. Porque, es más, él sabía que él tenía más opciones para matar a su hijo. Sin duda. ¿Por qué? Porque él era guerrero y el hijo había nacido en palacio. Y porque, además de eso, porque él había experimentado la unción y el respaldo de Dios como cantó en tantos salmos, ¿no? Y entonces él no quiso. Fíjate tú, yo me pregunto, ¿consultó a Dios para esa huida? Porque no encuentro una oración o una consulta, ¿no? Sin embargo, no deshonró a Dios. ¿Por qué? Porque no desear matar a su propio hijo. De hecho, cuando viene aquel hombre a maldecirle, sí, él tiene en cuenta a Dios, ¿no? Viene de la parte de Dios. Es decir, me está maldiciendo de la parte de Dios porque yo soy culpable también de toda esta situación. Vamos a ver. ¿Cómo no iba a ser culpable si David fue un mal padre? Fue un mal padre. Fíjate tú, que padre consiente que uno de sus hijos viole a una de sus hijas, sí. De sus hijas, hermanastra. Bueno, tuvo hijas con varias, ¿no? Y entonces y va y encima no tiene discernimiento, está tan acostumbrado a decir sí a sus príncipes en lo que piden, que se hace el enfermo. Estaba tan obsesionado por Tamar que se hace el enfermo para que pudiera su hermanastra cariñosamente ir a servirle en la cama, el desayuno o lo que fuera. ¿Tú te imaginas? ¿Tú dejarías que una hija tuya
fuera a ver a su hermanastro a la habitación, porque te lo pide el hermanastro, te lo pide que le permitas eso. ¿En qué situación mental estaba David y espiritual para ser tan consentidor? Estaba ciego por sus hijos y por eso precisamente Dios le fue quitando los hijos. Ese acabó muerto por Absalón, hermano, no de Tamar, hermanastro, sí. Hermano de Tamar, sí. sino hermano de Tamara. Entonces, hermanastro de Adonías. Era. De Adonías. Entonces, y después, el siguiente Absalón. O sea, y fueron cayendo hijos suyos, o sea, de una forma tremenda. Claro. Y él sabía que eso le venía de la parte de Dios. Por haber sido mal padre, y sobre todo, pues haber sido traidor y haber tenido a Betsabé como concubina y después llevar a la muerte al verdadero marido, ¿no? Y entonces, eso, tú fíjate qué situación familiar produciría. Claro, ¿quién oculta una cosa así? Si entra Betsabé en la familia, ¿no? Pues Betsabé, ¿no? Sí, entró en la familia. Entró claro. en la familia. Después añadió también a la mujer del insensato Nabal, ¿no? Que también la añadió a su harén, sí. A su harén, ¿no? Entonces, ¿quién soporta eso? Hombre, podrías decir, es que en aquella época también eso era usual. Sí, pero en términos de los jóvenes, de los adolescentes y en términos de la convivencia de las madres de esos adolescentes con su padre y con otras, entre ellas, pues eso es un grigay. Y el diablo pues ahí gana ventaja por todos lados. Y el responsable es el rey David, en este caso, de todo. Y es tremenda esa escena, ¿no? Que lo maldicen y se burlan de él y lo desprecian, como le tratan como a un perro y dicen, y los que iban con él, déjanos matar a este canalla. Y él dijo, no, porque esto me viene de la parte de Dios. Y es que Dios le humilló de una y de muchas maneras para poder pulirlo y poder después proclamar que no tuvo ningún otro rey con mejor que David, el gran rey. Pero vaya trato. Y bendita vara de Dios para llevarte a esa meta, ¿no? de ejemplaridad, de modelo, de persona, de rey, ¿no? Pero como estabas preguntando, este año 2025 va a ser un rosario de la aurora, ¿no? Un Vía Crucis, pues ya sabes que vas rezando el rosario en la Semana Santa ahí en Jerusalén, ¿no? Como un Vía Crucis, ¿no? Y tienen Sí. en el rosario hay cada entre varias cuentas hay un idolito. Sí, bueno, yo la verdad es que nunca he sido muy ferviente del rosario, pero sé que son varios Ave Marías y un Padre Nuestro. Ya, tal, no sé qué, cada misterio, ¿no? Van sí, los pero hay rosarios misterios. en las que ponen pues un muñequito, una muñeca, sí, o lo que sea, y no. En fin, como hay de todos los tipos. Pues lo que quiero decir, para dar una expresión gráfica, ¿no? Va a ser un rosario de cuentas trágicas para muchos, para la mayoría. Pero de esas situaciones que Dios va a permitir este año 2025, van a salir muchos como el oro, refinados en esas aflicciones. Van a salir
muchos rescatados, redimidos, quebrantados, humillados, y que en lugar de maldecir a Dios, como hacen la mayoría es terrible, en lugar de culparle a Dios y maldecirle por lo que permite que sea doloroso, pues van a quebrantarse y van a decir: Dios mío, esto y mucho más merecemos. Claro. Perdónanos, ten misericordia de nosotros y que cese tu vara. Lo que hizo David cuando Dios declaró la peste, se estaban muriendo a miles por culpa de David. Sí, él reconoce su responsabilidad. Fui yo el que pequé. ¿Por qué? ¿Por qué estás castigando a toda esta gente, no? A todas mis súbditos? Evidentemente cada uno tenía su propia responsabilidad y el trato de Dios. Pero ¿no? volviendo a la soberbia, a la vanidad, se envaneció David y hizo censo del pueblo como para decir: mira cuántos gobernados tengo, que también, esto es tremendo, analizándolo, fue Dios quien permitió que un tentador le tentara y le llevara a esa decisión. ¿Para qué? Ay, por eso el Padre Nuestro es tremendo: no me metas en tentación, porque Él mete también en tentación. No que tienta a Él personalmente, pero mete en tentación, que no es tan difícil, no hace falta meterle en una cueva, meterle en su propia concupiscencia, en su propio corazón, meterle en la lascivia, la lujuria o la concupiscencia personal, ¿no? Y también quizá en la boca del lobo, ¿no? Es decir, meterle en el territorio del diablo, y ahí lo pilla y lo caza, ¿no? Entonces, es curioso que una de las actividades del Espíritu Santo, cuando actúa con las personas, trae convicción de pecado. Primero, y juicio, lo primero que trae. Convicción de pecado, ¿no? Y ese es el trato de Dios, el que uno no se siente santo, sino pecador. Esa es la expresión del apóstol Pablo, ¿no? Porque no hay ninguno santo. Hay de aquellos que contestan a Dios o que contestan en situaciones de disciplina de Dios diciendo: con lo bueno que soy yo. ¿Te imaginas? Con lo bueno que soy yo, que voy a misa. Y lo bien que me porto. Llevo yendo a misa 20 años, comulgando y dando limosnas y no sé qué y no sé cuál, con lo bueno que soy yo. Y ese es el gran problema. Eso es lo que decías tú, de tener más grande opinión de sí mismo, ¿no? Que la que debe de tener, ¿no? De ser sabio en su propia opinión o de ser santo en su propia opinión, ¿no? Pues esas personas o se quebrantan y dicen que miserable he sido, que he presumido de ser bueno, y Dios permite esto. ¿Por qué lo permite? Porque no soy bueno. Y me está Hay una elección de dando Dios en con cada la vara, situación. dando con la vara, ¿no? Claro, en este mundo donde la incredulidad se quiere implantar sí o sí, pues ni siquiera eso le quieren atribuir a Dios, como que Dios no es realmente el que castiga, no, es la madre naturaleza, la Pachamama, y bueno, todo esto. Además, es una insensatez supina que la presidenta de la Comunidad Económica Europea haya dicho de su boca que lo de la Dana de Valencia ha sido una demostración clara del cambio climático. Pero por favor, si se demuestra científicamente que ha sido como consecuencia de una imprudencia y de una nefasta respuesta al lugar que es ese pollo, como lo llaman, ¿no? Sí, el barranco del pollo. El barranco del pollo. Y las presas y la falta de limpieza de cauces. O sea, es que hay pruebas más que contundentes, ¿no? Pero tienen que el soberbio y el que tiene un proyecto satánico de beneficio propio, de satisfacción de sus maldades, pues te va a decir que
que lo que es blanco es negro. Y tienes que aceptarlo o intentará matarte por no aceptar que lo blanco es negro. Claro, la personalización de los hechos naturales es idolatría. Es decir, el pensar en la Pachamama, es decir, o en la naturaleza como un ente personalizado, es no entender que detrás de eso hay una potestad demoníaca que está gobernando, o un gobernador, un príncipe de las tinieblas, que es quien realmente sí es personal, pero es parte de ese mundo oscuro, ¿no? Hay que quitarle la relación personal a Dios. Dios en las etapas primeras han ido queriéndolo de mandarlo a lo más profundo del espacio o al tercer cielo y que ahí se quede quieto, ¿no? Que no influya. Y por eso, pues, todo lenguaje nos han impregnado un lenguaje impersonal. ¿Cómo se puede decir Feliz Navidad? Pues ahí está. ¿Qué es la Navidad? ¿Un ente? ¿Quién es la Navidad? Para que pueda ser feliz o desgraciada. ¿Cómo se puede decir feliz año? ¿Es que el año es un ser? Este es el tema. Y todo el vocabulario al que nos han ido llevando como ritual, pero a fuego, implantado en la rutina, en la retina y en la rutina del ser humano, es impersonal, fantasioso, es falso. Sí, incluso la numerología de los años también es algo que... Bueno, pero eso ya no es darle trascendencia, es que darle al año la posibilidad de que sea feliz es darle trascendencia. Eso está claro. O a la Navidad. No puede ser feliz el año, podrás ser feliz tú en ese año. Y ese es el problema, que con todo ese concepto de burbujas y de humo y de lenguaje sin sentido y sin reflexión, pues la superficialidad de la masa humana se establece como una peste que causa la tibieza, que causa el individualismo, porque no hay relación personal. En lugar de decir que seas bendito y feliz tú y tu casa en este año que viene. Eso es personal. De todos modos, la felicidad también es un concepto que nos lo han trastocado. Claro. Porque lo llevan al hedonismo, ¿no? Uno es feliz cuando todo está bien, uno está cómodo, le va todo perfecto, y ese mundo feliz de Huxley, ¿no? En el que uno no tiene ninguna dificultad, cuando la realidad es que el alcanzar la felicidad tiene que venir siempre como fruto de luchas, de entregas, de renuncias. Lucha contra el mal, nuestro propio mal. La lucha empieza desde el vientre de la madre, ¿no? Ahí ya hay una lucha en la formación entre el bien y el mal. El diablo que quiere que ese niño muera, abortarlo. Ya estamos en una situación algo trágica. Uno de cada cuatro embarazos en España acaba en un aborto provocado. No un aborto normal, no, sino provocado. No natural, sino provocado. 100.000 al año. Imagínate tú los millones que llevan este 2024 en el mundo. ¿Cómo va a estar contento Dios? Y es que quieren decirnos que eso es algo normal. Más de 70 millones lo están queriendo normalizar. abortos. ¿Cómo puede ser normal el matar a un bebé en el vientre de su madre, indefenso, sin noción ninguna? Es un crimen horrendo, pero de lo más horrendo. La desnaturalización absoluta del ser humano. Y todo eso pues conlleva a que las personas se vuelvan insensibles e impersonales y se muevan por tópicos, por costumbres,
totalmente paganas. Y que produce una insatisfacción profunda en el corazón de las personas. Claro. Porque el que necesita tomar una sustancia para sentirse bien es que no tiene esa gracia en su propia vida, porque tiene que ser algo que surge desde dentro, la felicidad, no algo que viene desde fuera, ¿no? Sí, es como todo el montaje. ¿Cómo se les puede engañar a los niños de que los reyes magos traían y que les van a traer juguetes? Primero ni eran reyes ni eran magos y todo esto. Todo esto, ¿por qué no se dice la verdad? Que eran sabios de Oriente. ¿Por qué no se dice la verdad que no fue el 5 de enero? O el 6 de enero, no sé qué día es. Sí, es el 6 de enero, bueno. Es el día de la Epifanía, que tampoco es en esa fecha. Tampoco, y tampoco, todo es falso, ¿no? Entonces, pero encima, ¿con qué finalidad falsifican? El falsificador busca ganancia. Ahí está el mamón detrás de todo. El dedo gordo de la mano de Satanás. El mamón, el que gobierna con los Illuminati y los superpoderosos que están queriendo pues tener una humanidad con menos seres humanos y más a su manera, para controlarla mejor y para que, bueno, pues que sus hijos príncipes de alto copete puedan subir al Olimpo de los dioses, ¿no? Ellos endiosados y sus descendientes, ¿no? Yo no sé, esta mujer, Van der Leyen, que dicen que tiene 8 hijos, ¿qué querrá? Limpiar el mundo de habitantes para que sus 8 hijos puedan, yo no lo sé, ¿qué puede uno pensar con ese plan de eliminar 2/3 de la humanidad. 2/3 de la humanidad, como pretenden, ¿no? El Club Bilderberg y toda esta gente, ¿no? Pues, bueno, pero lo van a conseguir, porque Dios también ha dicho que será eliminados 2/3 partes de la humanidad por juicio. Por juicio. Pero claro, ¿quiénes van a formar parte de esos ejecutados? Claro. Pues todos aquellos que se dejan engañar por esta gente que a la vez que será que engaña y son ejecutados los engañados, ellos, los engañadores, también serán ejecutados, porque esto está clarísimo, ¿no? Dios usa verdugos, pero luego usa otros verdugos para justiciar a los verdugos. Es curioso que en la sociedad actual muchos de las personas normales están de acuerdo con estos planteamientos. Dicen, no, es que ya somos demasiada gente en el mundo. Perdona, el mundo es capaz de alimentar, soportar y tener en convivencia a muchos más millones de personas que muchísimo más millones, porque resulta que cada vez se está despoblando más zonas de la Tierra y se van amontonando en las ciudades, que es ese otro de los planes. No creas tú que tienen una estrategia de habitar las zonas despobladas, no. Porque en una ciudad es muy fácil controlar a la gente, ¿no? Y es que hay una debilidad. Esa ciudad, en el momento en que se queda sin energía, está... Y es una cárcel en sí misma, ¿no? Con ponerle solamente un muro alrededor, ya está. En el momento que no entran provisiones, a comer ratas. Esto es tremendo, ¿no? Así que las ratas que tomen nota. Sí, porque claro, no se dan cuenta de la fragilidad del ser humano amontonado en una ciudad y del peligro y la debilidad, ¿no? Y bueno, salvo que Dios te tenga en su... Sí, que haya una misión, ¿no? En la palma de su mano, ¿no? Y como él tiene a sus siervos en las ciudades, en las grandes ciudades, o sea que yo no tengo miedo a vivir en una gran ciudad si esa es la voluntad de Dios. Y es más, vamos a las grandes ciudades continuamente para evangelizar y buscar a las almas que hay atrapadas. Y la perspectiva, por tanto, de este mundo, pues, bueno, hay campanas muy trágicas, ¿no? Que suenan
al funeral y que, bueno, pues nos anuncian guerras en diferentes países porque la de Ucrania pues está terminal y entonces, pues oye, no se pueden quedar sin guerras, no necesitan más. Las grandes guerras del año 24, Siria, Israel y Ucrania, esas terminan. Bueno, termina la de Ucrania, pero la de Siria igual no, porque los que han tomado el control son yihadistas radicales que están en contra de los otros yihadistas, pero que están haciendo una guerra, van a empezar a hacer una guerra de limpieza. No, algo interno dentro del país, Eso pero es. Con referencia al ambiente internacional, va a ser un tiempo más tranquilo. Pero luego sabemos que luego están tan endemoniadamente inducidos que necesitan matar. Esos necesitan matar. Pero van a tener al norte de Siria, no al sur. Llevan mucho tiempo sacrificando cantidad de soldados, ¿no? Y van a atacar, por supuesto, pues intentarán atacar incluso, si me apuras, a Irán. O a lo mejor podría ser, y en eso estará contentísimo OTAN, papá OTAN. O sea, yo no sé cómo explicarte. Sé que en ese laberinto del arte de la guerra, la chispa puede brotar aquí o allá en cualquier momento, ¿no? Sí que tengo claro que proféticamente habrá guerra civil en Egipto, también por culpa de los hermanos musulmanes que ganaron unas elecciones y hubo un golpe militar y los quitó de medio y metieron en la cárcel a los dirigentes. Sí que tengo claro que Turquía nos va a sorprender. Nos va a sorprender. Porque aquella declaración de que Jerusalén nos pertenece al estilo del Imperio Otomano, que gobernó Israel 400 años, y que este Erdogan, que ha estado enfermo y que puede... Porque algunos megalómanos monstruos de egolatría, si se ven en peligro de muerte, quieren realizar su obra maestra antes de morir. ¿Y cómo es una obra maestra de un malvado? Pues oye, Herodes preparó a 10.000 judíos para ejecutarlos el día de su muerte, porque sabía que por morir él no iba a llorar nadie. Pues van a llorar, claro que van a llorar, porque les voy a hacer, incluso muriendo les voy a hacer llorar. Luego no lo permitió la viuda, ¿no? Ni los demás permitieron, y no se consolidó eso. Bueno, aquel que había hecho estragos, ¿no? Y había matado a los niños, a sus hijos, ¿no? No, el que mató a los niños no es ese. No. Ese fue el padre, Herodes el Grande, que cuando huyen José y María a Egipto, Jordania, porque Jordania es un país moderno, era Egipto, pues por aviso del ángel a José de que iban a exterminar a todos los niños, después llega la noticia de que enseguida que huyeron, y que Herodes había muerto. Herodes había muerto, y entonces volvieron a Israel, ¿no? Estamos hablando de otro Herodes. La gripa. Exacto. Y bueno, pues lo que quiero decir es que la obra maestra de las últimas, los últimos coletazos, ¿no? de una serpiente u otra, ¿no? Un dragón, ¿no? Y
tenemos perspectivas muy curiosas a ver si Dios permite que Trump gobierne, que espero que sí, pero... Quedan 21 días, 3 semanas para la llegada a la Casa Blanca de Trump. Y luego, pues cuidado que no se descuiden, porque aunque gobierne, también como es que Estados Unidos es el país que más presidentes han sido asesinados. Es curioso. No es Rusia, donde ha habido también alguno, pero no presidente, algún dirigente. Pero, pues, en España no sé, ¿ha habido algún presidente asesinado? Presidente del gobierno, sí, ha habido alguno. Algo Sotelo. Eso, pero alguno no es unos cuantos, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? El país del col, de la pistola del oeste, ¿no? Pero bueno, que sí, será interesantísimo este año por muchas causas. Trump nos dará probablemente, si Dios le da gracia, nos dará muchas sorpresas y sobre todo con el equipo que ha escogido un equipo impresionante de capacitación técnica, profesional y yo diría incluso de una ideología más acertada que la que hay. Especialmente el Elon Musk, un hombre Elon Musk y luego el Robert Kennedy, ¿no? Claro. Que son personas que los dos eran demócratas, fueron demócratas en su tiempo, también Trump fue demócrata en su tiempo, es decir, del Partido Demócrata, todos fueron de alguna forma desilusionados de lo que había y son gente con un desarrollo personal y profesional importante, ¿no? El Elon Musk es el hombre más rico del mundo, por lo menos declarado, ¿no? Sí. Y está ahí. De todos modos, todo eso puede ser muy bonito, muy bueno, pero también puede ser muy peligroso. Claro, porque si se le salta un cable y se enorgullecen, pueden controlar el mundo y también hay que tener mucho cuidado de decir, Señor, que no sea peor el que entra que el que sale, sino todo lo contrario. No, es muy difícil que sea peor. Sí, es muy difícil que sea peor. Es muy difícil. Eso solo puede conseguirlo Dios haciendo el milagro de que sea, ¿no? Como en España. Entonces, aquí en España esperamos un año de esclarecimiento, un año de que salgan a la luz todavía más. Mucho más las maldades ocultas, como Jesús dijo que todo tiene que salir a la luz, nada queda oculto. Y también que haya un cambio especial en España. No queríamos hablar mucho de política, pero a mí hay un tema. Estamos en el peligro o en la amenaza de que el Estado español se quede paralizado a partir del 1 de enero. Bueno, que es mañana, a partir del 2, del 3, porque los funcionarios entren en huelga y se paralice todo el Estado. Lo cual, no sé si es bueno o es malo, pero que está ahí, es una posibilidad importante y también lo veo como parte del plan de Dios para este país. Sí, el problema está que los funcionarios probablemente hacen huelga para que se suban los salarios. Bueno, ahora por el tema del sanitario. Bueno, o por Muface, ¿no? Muface, sí. Pero que es una forma también de que el gobierno suelte economía para poder mantener ese concierto con unas aseguradoras privadas sanitarias. Y si no lo hace, va a tener que asumir la sanidad oficial 1,5 millones de usuarios con sus familias. Pero eso es algo... una tragedia de tal nivel que vamos, se van a atascar todas las consultas. Pero para mí es mucho más que haya una huelga absoluta
del funcionariado en España, yo digo, eso sería parte del plan de Dios para quebrantar definitivamente este no país. creo que sea de todos los funcionarios, ¿no? Porque bueno, son 3 millones y pico y solo 1,5 millones sí, son los que están afectados. Lo que pasa es que hay algunos que eligieron la sanidad pública porque podrían elegir, y luego están las Fuerzas Armadas que tienen otro convenio, que no es Mufase, que es otro convenio, y luego hay otro colectivo que creo que es la Guardia Civil, y que tiene otra mutualidad diferente, pero que también pueden caer en el mismo paquete, terminar cayendo en el mismo paquete, ¿no? Sí, en cualquier caso, en el manual de resistencia de una persona completamente irracional, o sea, que no acepta ninguna posición y que se afirma, se crece. Es decir, que es sin presupuesto, pues prorroga una vez más el presupuesto. Pero imagínate que ni la policía ni tal, no sé qué, todo bloqueado, nadie va a trabajar a Moncloa, etcétera, etcétera. Pues es capaz de montar un decreto de emergencia. De militarizar, nacional, ¿no? Claro. Si nos metió en casa a todos, a todo el país, por una orden que fue ilegal, según el Tribunal Supremo después, y lo consiguió, y ahí está. ¿Quién le ha penalizado por encarcelar a toda la población española en su casa? Esto es increíble, ¿no? ¿A qué nivel? Y esto es lo que le ha hecho crecer. Para mí, lo que va a ser más significativo es que no podrá satisfacer a Podemos con las peticiones que tiene. El 40% de descuento obligatorio a los alquileres de las viviendas, eso es una aberración. En un mundo de mercado libre ni Europa lo puede permitir, pero como son comunistas radicales, pues tienen que darse el homenaje, ¿no? El homenaje y hacerse los mejores, ¿no? Pero lo peor es romper relaciones diplomáticas con Israel. Yo no creo que eso lo va a hacer Sánchez, aunque tenga un corazón no muy amistoso con Israel, como lo ha demostrado una y otra vez, apareciendo con los peores enemigos de Israel, una y otra vez haciéndose la foto y teniendo reuniones sin contar con Israel, ¿no? Y todo esto sigue conmocionando a los españoles, y estamos viendo como muchos despiertan a buscar oxígeno, a buscar respuestas, a buscar a Dios. Y al final es el único lugar donde uno puede encontrar. Lo estamos viendo por multitud de personas que ahora mismo nos están viendo, es increíble. En estos medios tan sencillos, pues resulta que uno se asombra de ver cuánta gente nos ve o nos oye por la radio o lo que sea, no solo en España, sino hasta en muchos lugares de Estados Unidos, de México y de muchos países, ¿no? Y como aquí, sobre todo en España, hay un despertar clarísimo. Y eso es lo positivo, eso es lo que hay que ver. Y por eso nosotros tenemos el lema de los próximos congresos 2025, manto de alegría. Alegrémonos, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, y porque Él pues quiere salvar. Ama a España, ama a los españoles, odia el pecado, como pone en nuestro corazón odio al pecado, porque no podemos amar el pecado. El que ama el pecado, esclavo del pecado es, y no va, y es un pobre, miserable, dominado, ¿no? Pero ama a los pecadores. Y especialmente España tiene un lugar, no es porque sea nuestro país, ¿no? Pero bíblicamente hay pocos países que tienen una bendición especial de Dios, ¿no? Y bueno, en el Nuevo Testamento habla de Roma, pero hay una carta a los romanos, pero especialmente habla de España, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no?
de un país especial que los propios judíos han entendido que España era como un lugar de refugio, ¿no? De hecho, en la diáspora de la época de la destrucción del templo, etcétera, etcétera, muchos se refugiaron en España, ¿no? Porque es como la segunda casa, ¿no? de los... Ya desde Nabucodonosor, cuando destruyó el templo, fíjate tú, estamos hablando de miles de años, pues unos 2.800 años, ya hubo una huida de judíos, de israelitas a España increíble, y se establecieron en España. Pero ya después, con la destrucción del templo de Tito, el segundo templo, el de Herodes, pues fue algo masivo. ¿Por qué? Porque existía ya una estructura consolidada sefardí, que incluso hablaban un hebreo castellanizado, ¿cómo se llama? Sí. Esto es como estamos de la cabeza ya. No el yiddish, no sé. Ese idioma muy español, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues, fueron bien recibidos por toda esa estructura de quejilás, congregaciones o judías ortodoxas que estaban en España y con una fuerte expansión económica en el país, ¿no? Al punto de que se llegó a valorar a España como su segunda patria. Uh-huh. Y llegaron en España a ser el 20% o el 25% de la población. Y es verdad que aparece en el Antiguo Testamento nada menos que con los dos nombres de España significativos. Tarsis, para profetizar que las naves de Tarsis de España, los barcos, llevarán a casa a Israel a los que huyen por sus vidas en todo el mundo. Ya no hay tantos que huyen de países musulmanes, porque no quedan, o de países del norte de Europa, pero sí de América. ¿El ladino? El ladino, esa era. Joder. No, lo está buscando en internet. No. Es que yo, ¿cómo es esto? Y Dios mío, ayuda a nuestra debilidad de desgaste tan grande que tenemos. Y entonces, en las naves de Tarsis, al punto que nosotros esperamos que el Señor acabe dándonos un barco. Por una vez tuve una visión, bueno, será hace muchos años, de que íbamos a ser ayudadores para que llevar a multitudes a Israel, porque los van a querer cazar. Ya está eso en marcha. Una de las situaciones más claras es que el antisemitismo se está multiplicando a gran velocidad y que Dios permite que los cazadores vayan a buscar a los que no quieren volver a casa y sí o sí tengan que volver por sus vidas, ¿no? Y otro es el nombre es de Sefarad. Es decir, en Abdías 20 dice los cautivos de Sefarad, los que están ahí, diría, dominados, ¿no? O sea, repoblarán el Negev, Abdías 20. Y hay 4 millones de sefardíes en España, según la computadora la agencia judía. De la agencia judía en Tel Aviv. Entonces, más los que hay por el mundo, ¿no? Especialmente en América Latina. Y nosotros esperamos este año, después de 25 o 30 años de ir a Israel y venga y sembrar esfuerzo, economía y todo para Israel, en Israel, y llevar a miles de personas para
para que... Y que conozcan in situ la realidad y no a través de los medios de comunicación. Y que se les quite el antisemitismo inculcado, en algunos casos desde niños. Y se les quite esa lacra injusta y perversa, porque bueno, o sea, no se debe de tener ninguna aversión a ninguna población, a ningún ser humano en particular, porque es que además es muy personalizado. El antisemitismo está hablando de cada persona judía. No es contra el pueblo, la nación de Israel, que tampoco sería legítimo, ni contra Palestina, ¿no? Y bueno, pues España vamos a ser puente muy maravilloso de ayuda, de socorro, de asistencia, de testimonio, para que conozcan al judío más maravilloso de la historia, al único e incomparable Jesús, el Verbo que ya era con Dios y que era Dios y que se hizo hombre, encarnándose en María, no en estas fechas, sino en la fiesta de Sukkot, aunque se conmemoren en estas fechas, ¿no? Entonces, y con la palabra natividad, de nacer, esa es otra cosa también completamente desfigurada. Están conmemorando el nacimiento de Jesús, pero ya le cambian de natividad a Navidad, y a ver quién entiende que la palabra Navidad significa que un memorial del nacimiento de Jesús. No, que ya casi nadie, es una fiesta de burbujas, y entonces son pocos los que lo conmemoran, ¿no? Y aparece en algunos belenes el muñeco del niño decapitado, como ha aparecido en un Belén. En otros roban al muñeco en el Vaticano, al niño. En otros le ponen allá en el Vaticano también la bufanda palestina rebelde, la que simboliza el terrorismo. Terrorismo, ¿no? ¿Esto qué es? O sea, ¿dónde estamos, no? Y esto sí que es un mundo de belenes, menudo Belén. Pero España va a ser un instrumento vital de Dios para testimonio a los supervivientes de judíos e israelitas y de las 12 tribus perdidas, ¿no? Y a través de estos dos mensajes proféticos que se van a ir cumpliendo por ya, y que podríamos ver una señal muy clara el año que viene, especialmente en lo que corresponde a Sefarad y al Negev, para que nos podría afectar. Por lo tanto, oremos y demos gracias a Dios y enseñemos a la gente con sinceridad, no a decir frases protocolarias, pues completamente insípidas, insolidarias, como feliz Navidad, pero la Navidad no puede ser que feliz ni nada, y ni feliz año, el año cómo va a ser feliz. Y además, menuda desgracia espera a los habitantes del planeta, a muchos de ellos, a muchísimos en el año 2025, con la perspectiva que hay de que no quieren cambiar, los que aman al pecado, los que aman al dinero, los que no están dispuestos a sujetarse, obedecer, respetar a Dios, pues van a sufrir graves consecuencias. Pero seamos más personales y digamos a nuestros seres queridos, a los familiares, digamos: que Dios te bendiga en este año que viene y que seas feliz tú, bendito tú y tu familia, bienaventurados, dichosos, gozosos, porque tú sí que puedes ser feliz o desgraciado. Que sobreabunde la gracia de Dios sobre ti que nos estás escuchando, en todos los sentidos, física, psíquica y espiritualmente, en la unidad, comunión y amor divino en vuestros hogares.
no solo en estas fechas, sino durante todo el año y toda vuestra vida. Que el Señor os llene de esa bendita gracia en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por ello. Señor, y gracias que conmueves nuestros corazones, que pones en nosotros dolores de parto hasta que sea conformado Cristo en los corazones de tantas personas. Señor, te pedimos que esa bendición de tu presencia, Emmanuel, en las vidas de cada uno de nuestros amigos, vecinos, familiares, sea una realidad. Y que esa felicidad que nace del encuentro con el Creador pueda ser motor que cambie las vidas y los corazones de muchas personas en nuestro entorno. Señor, bendice este país, esta tierra, Señor, en la que tú nos has puesto de una manera especial, y el mundo entero, pero especialmente en los lugares donde tú nos has puesto. Nos acordamos de nuestros hermanos en los 72 países donde este ministerio ha sido levantado, para que tú los utilices como instrumentos de gracia y de bendición, llevando tu presencia a aquellos que viven de espaldas a ti, Señor. Y que podamos ver tu gloria de una forma más especial y manifiesta en este tiempo que tenemos por delante. Poniendo en tus manos, Señor, y buscando tu propósito y tu dirección, Señor, en todo lo que se va a hacer. Te ponemos este nuevo año que comienza para que nos des nuevas fuerzas, entusiasmo y ánimo, y que la llenura de tu Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros y podamos así ser luz y sal conforme a tu propósito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo, por al Señor tus reflexiones. Y a ti, gracias a ustedes medios. por acompañarnos en este programa. Quiero volver a repetir lo que estaba diciendo Miguel, ¿no? Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.